Seguimos en Fuera de Serie post-presidenciales con Lucas Romero, que es consultor y analista político, responsable del área de análisis de escenarios políticos en Sinopsis Consultoras. Además tiene experiencias en campañas electorales, análisis y estrategia de posicionamiento y comunicación política. Ha desarrollado tareas de asesoramiento en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿Qué tal, Lucas? Agustina Henrich te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo muy bien, vos? Bien, todo bien, por suerte. Me alegro mucho. Buenas tardes, Lucas. Baltasar Schubert te saluda. Un gusto que estés con nosotros en Fuera de Serie. Gracias. Gracias, Baltasar. Un gusto mío. Lucas, un poco esta pregunta con el diario del lunes, ¿no? Pero más allá de la gestión económica deficitaria, por decirlo de alguna manera, que tuvo Macri, ¿era realmente una utopía que una coalición en minoría como Juntos por el Cambio le pudiera ganar a un peronismo unido como el de los Fernández? Es una interesante pregunta. Difícil tener precisiones en razonamientos contrafácticos, pero en todo caso creo que mencionaste los dos factores explicativos de este proceso electoral, ¿no? Claramente, había un sociólogo norteamericano, Paul Lazarsfeld, que él decía que las campañas electorales son como esa solución química que se utiliza para revelar fotografías, ¿no? Sí. O sea, el líquido es necesario para que aparezca la imagen impresa en el papel fotográfico, pero ese líquido no puede generar una imagen distinta a la que ya está preimpresa en ese negativo, ¿no? Entonces, hay factores estructurales que explican el proceso electoral más allá de la campaña, y los dos principales son esos, ¿no? Un proceso económico que ha sido muy perjudicial para el oficialismo, ¿no? Prácticamente llevamos 20 meses de caída sostenida del salario real de los votantes, ¿no? En ese contexto el oficialismo fue a dar la batalla. Y el otro factor es claramente el que mencionás, ¿no? La unidad del peronismo. Cuando uno mira los procesos electorales en Argentina, los procesos presidenciales, desde el 99 para acá, los últimos 20 años, se va a encontrar con que si uno suma los guarismos sostenidos por candidatos presidenciales de extracción peronista, la suma da por encima del 50%, y te diría que el promedio está más cerca del 60 que del 50. Es decir, pensar en una oferta electoral que haya logrado semejante unidad dentro del peronismo como la que logró el Frente de Todos, era realmente hablar de una opción o una oferta electoral muy competitiva y muy desafiante para Cambiemos, y me parece que el resultado, lo deja a las claras, ¿no? Uh-huh. Lucas, se habla mucho de que Mauricio Macri descubrió su rol como líder a partir del último tramo de esta campaña, a partir del Sí se puede, que recorrió 30 ciudades, pero la figura más estable y consagrada a la luz de los resultados es Rodríguez Larreta. ¿Qué rol podría ocupar durante los próximos 4 años dentro del Frente Juntos para el Cambio? ¿Quién crees que va a ser finalmente el líder de la oposición, Macri o Larreta? Bueno, aparte de generarnos una sorpresa el resultado de anoche, porque claramente no era un resultado esperado, las expectativas eran que la diferencia iba a ser mayor, el resultado, por esa sorpresa y por esa novedad, tiene un impacto en el proceso político, más allá de lo que suceda el 10 de diciembre, ¿no? Me parece que, algún amigo me lo describió de la siguiente manera, ¿no? Ayer vimos un ganador debilitado y un perdedor fortalecido. Y creo que claramente el resultado más ajustado de lo esperable ha fortalecido el papel de Mauricio Macri, y creo que tiene mucho que ver con la campaña del oficialismo en este último tramo, ¿no? Muchas veces uno descubre capacidades y habilidades más por necesidad que por otro factor, y creo que esta descripción aplica al caso de Mauricio Macri, ¿no? Me parece que Macri siempre concibió de sí mismo un tipo de liderazgo que se consolidaba sobre la base de resultados. Es decir, él pretendía acercarse a la gente, lograr adhesión y seguimiento por parte de los votantes en la medida que pudiera ofrecerles resultados de gestión, ¿no? Así ha sido su carrera política en la Ciudad de Buenos Aires. Y creo que llegó al gobierno nacional y se encontró con un escenario completamente distinto, ¿no? Donde los resultados no estaban, y producto del resultado de la primaria se vio forzado me parece que inteligentemente, a darle a un colectivo social, a una porción del electorado, una identidad y un liderazgo necesarios para que se constituyan como sujeto político. Me parece que, claramente la campaña del oficialismo, que fue una campaña deliberadamente dirigida hacia los votantes propios,
creo que logró consolidar el liderazgo de Mauricio Macri en este segmento del electorado, en este 40% de la gente que en este contexto económico decidió igualmente votarlo, y probablemente haya factores no económicos y, si se quiere, más identitarios, digamos, en ese acompañamiento hacia Macri. Entonces, creo que esto lo deja a Macri en condiciones de ser un protagonista de lo que venga, independientemente de que efectivamente Larreta termina también eligiéndose como uno de los grandes ganadores a propósito del resultado electoral. Ahora, si uno mira los antecedentes, no da la sensación, en el caso de Larreta, de tener un perfil, digamos, que esté en condiciones de asumir un liderazgo nacional, ¿no? Nunca ha dado Larreta una discusión o no ha participado del debate público nacional, nunca ha demostrado intenciones de construir un liderazgo nacional. Va a ser un gobernante que va a tener que gobernar, con lo cual esa responsabilidad lo obliga a tener una actitud, si se quiere, más de diálogo con el gobierno nacional y no de confrontación. Todas estas cuestiones me parece que lo van a limitar a Rodríguez Larreta a la hora de asumir un rol de liderazgo opositor, y todo lo contrario le sucede a Macri, ¿no? Casi que para Macri su futuro político depende de que efectivamente la asuma ese liderazgo, con lo cual yo no veo a un Macri yéndose al retiro, y me parece que las condiciones de gobernabilidad que lo van a afectar a Rodríguez Larreta lo van a limitar a la hora de ser un líder opositor. Habrá que ver si Cambiemos como espacio político se conserva, y creo que el resultado de ayer es un gran impulso para conservar este espacio político, pero en todo caso le daría algún margen de posibilidad que efectivamente ese liderazgo en algún punto lo retenga el propio Mauricio Macri. Sí, dio la sensación este último mes con la campaña del Sí se puede, que decía Baltasar, que él como que encontró otro rol, como que él se encontró como líder quizás de un casi la mitad de una Argentina que se sentía acéfala en el sentido de líder político, ¿no? Como que él se halló a sí mismo en un lugar que no esperaba. Bueno, hay diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Y de legitimidades, ¿no? Weber hablaba mucho de esto, ¿no? Hablaba distinguía los liderazgos carismáticos, los liderazgos tradicionales, los liderazgos, digamos, más lógicos racionales. Es decir, da la sensación de que Macri, insisto en ese punto, ¿no? Era un dirigente que construía su liderazgo sobre la base de sus resultados, ¿no? Esta idea de pensar al votante como un consumidor al que hay que darle respuestas y solucionar los problemas de su metro cuadrado. Eso fue lo que le permitió constituirse como referente político en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, le toca una administración nacional sin posibilidades de dar resultados, sin entrar a discutir cuáles fueron los motivos o las razones, pero en todo caso pareciera que se vio necesitado de apelar a un liderazgo más carismático, ¿no? En donde creo que, digamos, se dieron las dos cosas, ¿no? Hubo una apelación a los valores identitarios de ese espacio. La campaña del Sí se puede estuvo orientada a darle razón de ser a ese grupo político, y bueno, y las marcas y ese contacto personal de Macri con sus votantes me parece que ayudaron a empezar a consolidar un tipo de liderazgo bien distinto, más carismático, más del estilo tradicional peronista. Y bueno, habrá que ver si eso es el punto de partida para un nuevo Macri, y bueno, creo que esto es parte de lo que nos dejó ese resultado más parejo del esperado de ayer a la noche. ¿Y cómo sentís que va a ser el tema de la transición entre Fernández y Macri, dado el nerviosismo que hay sobre todo en el mercado? Bueno, los primeros indicios son, digamos, indicios auspiciosos, ¿no? Me parece que sobre todo el discurso de Macri ayer, un discurso muy centrado, muy moderado y de diálogo, digamos, y el primer encuentro de hoy por la mañana pudieran hablarnos de que vamos a tener una transición algo más tranquila de lo que se esperaba en un contexto económico de mucha incertidumbre que requiere además de esa coordinación, ¿no? Me parece que acá la necesidad de uno y de otro pudiera llevarlos a cooperar, ¿no? La necesidad de Macri de terminar lo mejor posible, la necesidad de Alberto Fernández de comenzar lo mejor posible, y creo que los desafíos que enfrentará Alberto Fernández son suficientes como para que Macri no se vea tentado de complicarle la vida a quien le tocará asumir la responsabilidad de gobernar a partir del 10 de diciembre, y complicarse la vida él mismo, ¿no? Porque claramente estamos en una situación en algún punto límite en términos de disponibilidad de reservas, de control de la dinámica económica, con una inflación volando anualizada por encima del 50%. Me parece que
no hay mucho margen para que los actores conspiren, así que esperemos que esta primera impresión que tuvimos hoy sea naturalmente la característica de toda esta transición. Lucas, ¿cómo analizás el bajísimo porcentaje del resto de las fuerzas fuera de esta polarización? Digo, ¿el debate pudo tener algo que ver sobre estos números o no necesariamente? No, creo que hay factores estructurales, ¿no? Digamos, naturalmente vemos viendo que el proceso, que el sistema político argentino se ha venido en algún punto, digamos, configurando en un formato más bipartidista, con dos grandes espacios, heterogéneos los dos, porque uno puede encontrar diferencias al interior de los dos espacios, pero con características que nos permitan pensar en la posibilidad de que efectivamente se constituya un nuevo sistema, digamos, más bipartidista de competencia con cierta homogeneidad ideológica, ¿no? Porque claramente estamos viendo dos espacios que desde el punto de vista ideológico tienen bastante más consistencia de lo que pudieran tener otros espacios en competencia en otros momentos históricos de la Argentina. Entonces, pudiera ser esto el inicio de la consolidación de este formato más bipartidista. Fíjense que cuando uno mira los números, volvimos nuevamente después de, digamos, hay que remontarse al siglo pasado para encontrar elecciones en donde los dos principales candidatos reúnen más del 80% de los votos. En este caso, el dato llamativo es que hay que irse hasta 1983, la primera elección después del regreso de la democracia en la Argentina, para encontrar una combinación de las dos principales fuerzas que reúnan más cantidad de votos de la que reunieron ayer Alberto Fernández y Mauricio Macri, ¿no? Claramente nos habla, a la luz de los números, la gran aglomeración de votos en estos dos principales espacios, que ha dejado casi sin relevancia, sin existencia al resto de las fuerzas políticas. Me parece que también tiene que ver con el proceso electoral, ¿no? La instancia de primaria, que le ofrece mucha información a los votantes, siempre tiene este efecto, digamos, este efecto colateral de producir reagrupamientos en la elección general en función de lo que denominamos el voto útil o el voto estratégico, ¿no? Votantes de terceras, cuartas, quintas fuerzas, que cuando conocen el resultado y conocen, digamos, las posibilidades de cada uno de los candidatos, bueno, los que se habían inclinado por votar a terceras, cuartas, quintas fuerzas, empiezan a tener un incentivo de ir a participar por la pelea principal, y eso produce una mayor concentración de los votos en las dos principales fuerzas, con lo cual eso puede operar, pero me parece que también hay cuestiones estructurales, ¿no? Que nos están hablando de que posiblemente el proceso político de la Argentina tienda a consolidarse en este formato más bipartidista. Tal cual, algo que en el mundo se está como, ya el mundo se está alejando del bipartidismo, están emergiendo un montón de fuerzas diferentes, la izquierda, sobre todo en Europa, está teniendo un montón de lugar, y acá no, acá vamos al revés. Acá siempre. Sí, bueno, es indiscutible. O sea, es que yo siempre cito el mismo ejemplo, ¿no? Un politólogo francés, Maurice Duverger, que hizo quizás el primer gran estudio comparativo de los sistemas de partidos en las democracias modernas. Él estudió todos los sistemas de partidos de todas las democracias en su época, ¿no? Mediados del siglo pasado. Y él inició su investigación con una hipótesis. Él decía, yo debo suponer que si las sociedades son complejas, si las sociedades modernas son complejas, si uno puede encontrar una multiplicidad de opiniones en esas sociedades, bueno, lo más natural a cualquier democracia es que tengamos sistemas multipartidistas, decía él, ¿no? Como hipótesis. Sí. Bueno, cuando él termina la investigación comparada, lo que se encuentra es que la conclusión es la contraria. O sea, la tendencia natural que él veía en las democracias modernas era de que las opiniones tendieran a agruparse en dos grandes facciones, decía él, que en su interior pueden tener divergencias secundarias, pero en definitiva parecieran ser un formato más bipartidista, el natural a toda competencia democrática. Obviamente hablando de las principales democracias, ¿no? La pelea entre los laboristas y los conservadores en Gran Bretaña, republicanos y demócratas en Estados Unidos, y repasando obviamente el PSOE y el Partido Popular en España. O sea, él encuentra como una tendencia natural de las sociedades a agruparse en dos grandes facciones, y creo que acá es donde la Argentina me parece que no desentona respecto de lo que habitualmente sucede en todas las sociedades. El problema acá que lo que nosotros denominamos grieta no es una división, sino ya es una fractura social que está motorizada por una impugnación moral del otro, ¿no? En ambos bandos, digamos, hay una impugnación moral del otro, no hay una discusión programática, no hay una discusión sobre herramientas, no hay una discusión sobre pensamiento operativo, hay una discusión moral en donde se acusan uno al otro
de cuestiones muy serias que en algún punto lo anulan al otro como posibilidad y anulan la posibilidad de lograr un consenso racional, ¿no? Entonces, habrá que ver si este formato más bipartidista nos ayuda a reconstruir, digamos, condiciones en donde el consenso racional pueda ser posible y no tengamos niveles de fractura como los que hemos vivido en este último tiempo, que lógicamente en un sistema político que quedó prácticamente equilibrado, bueno, si no hay diálogo, lo que vamos a tener es parálisis, ¿no? Tal cual. Muchas gracias, Lucas, de verdad. Un placer hablar con vos. Por favor, el placer es mío. Un saludo a todos. Igualmente, hasta luego. Hablábamos con Lucas Romero, consultor y analista político, responsable del área de análisis de escenarios políticos de Sinopsis Consultoras. ¿Cuántas cosas interesantes? Yo tomé un montón de notas, Walta. Adelante, te vi anotando, porque la verdad que dejó un montón. Sobre todo lo último que dijo, ¿no? En este modelo en el que prácticamente quedó montado un bipartidismo, si no nos ponemos a hablar, a intercambiar ideas, a intercambiar opiniones, directamente estamos paralizados. A mí me parece que el domingo habló, como bien él decía, la mayoría de la Argentina desde 1983, que no había una elección tan participativa por parte del pueblo. Fíjate que prácticamente la mitad estuvo de un lado y un poquito más de la mitad del otro. O sea, hubo un nivel de participación altísimo. Después me parece importante algo que dijo que realmente se notó el domingo, y fue el impacto que tuvo el resultado de las PASOs en lo que es la reagrupación de votos. Viste que él habló de que las terceras, cuartas y quintas fuerzas habían hecho una elección mucho mejor en las PASO que ahora. Está bien que las PASO también mucha gente la tomó como una prueba, un voto al que realmente tengo ganas y no a quien debería. Hay un poco de condimento de eso, pero la verdad es que por los números y los porcentajes se vio que pasó eso, como que quizás también es analizable esto de no quiero votar al perdedor. También. Quiero votar a por lo menos uno de los dos que se están disputando el podio, y bueno, y eso también quizás haga que la gente tienda a votar a uno o a otro y no se quede con una fuerza como la de Experto, como la de Gómez Centurión, la izquierda misma, Labaña y Urtubey. Eso también me parece interesante de todo lo que él habló, ¿no? El otro día escuchaba una charla de Berenstein, que vamos a hablar, en breve con él, que hablaba del rol de Macri, que yo también se lo decía recién a Lucas, de que como que Mauricio descubrió un contacto con la sociedad que no sentía que tenía quizás, o no creía que podía lograr, que eso la verdad es que como analizándolo desde afuera como suceso me parece también muy interesante. Era un poco también lo que yo le decía, que me da la sensación de que él pasó a ocupar el lugar de líder de un sector que se sentía un poco acéfalo, porque no se identifica evidentemente con lo que es el peronismo duro o el kirchnerismo, y no había otro líder. Si vos te pones a pensar, ¿quién puede haber sido otro líder que no sea Macri para ese sector precisamente? Y no lo había, y yo comparto con vos el análisis de alguna manera de esta remontada tardía de Macri, en el que para mí pasó y él siempre se marketingizó como la no política, siendo que es alguien que hace mucho es un outsider, pero hace mucho que viene participando en política, pero se zambulló en las arenas de la política propiamente dicha, porque toda esta marcha de las 30 ciudades lo llevó a un contacto con el público que ni el Big Data ni los Focus Group nunca pudo tener, digamos. Me parece que traspasó esa barrera, y la resultante de todo eso fue que obviamente fue altamente exitoso. Lo vamos a ver con Berenstein ahora, pero recuperó 4 distritos muy importantes que había perdido y sumó 2 millones de votos, así que la verdad creo que está vivo políticamente, y esto lo demostró. Bueno, Lucas dijo algo muy interesante, como una definición, dijo peronizado Macri, dijo. Y claro, nosotros estamos como sociedad acostumbrados a esa cercanía de los líderes políticos, a las marchas, a que visiten las ciudades, a que aparezcan en actos. Estamos acostumbrados a eso, nos parece natural, y es una cuestión que claramente instaló el peronismo hace un montón de tiempo. Pero bueno, quizás faltaba que esa peronización, como él llamó, que sería nada más y nada menos que acercarse o practicar una costumbre que nosotros tomamos como natural los argentinos, ¿no? Sí, sí. La de un líder cercano. Tal cual. Un líder que está ahí, que lo podés tocar. Sí. Es otra cultura del poder, y Macri claramente tenía
una muy diferente, y por necesidad tal vez empezó una marcha, como decía, tardía, pero que lo colocó en un plano en el cual ahora es contrafáctico, pero de haberla podido hacer antes y generado un espacio de apertura también anteriormente, tal vez hoy sería otro resultado, que ya obviamente no lo es. Pero bueno, también me parece interesante lo que él dijo de que él cree que va a ser una transición tranquila, que a Macri le queda, bueno, en la Argentina 4 años es un millón, es un Totalmente. siglo. Una semana, mucho. Tal cual. Pero bueno, me parece que le toca un nuevo rol a Mauricio Macri a partir de ahora, que es ser el líder de la oposición. Y yo tengo mis dudas respecto de Larreta. Para mí, más allá de que, como él decía, tiene que gobernar y tiene que estar ocupado en otros asuntos, me parece que su figura va a seguir creciendo exponencialmente. La gente evidentemente lo apoya de forma unánime, así fue como arrasó en la ciudad de Buenos Aires, y me parece que, no digo que vaya a quitarle el lugar a Mauricio, pero quizás un lugar importante va a ocupar. Totalmente, yo creo que ya lo tiene, es un constructor de poder impresionante, es un gestor Larreta, y bueno, el tiempo lo va a ver en qué lo va a ubicar. Ahora, como dice Romero, claramente las cuestiones locales de lo que es la capital federal lo van a tener ocupado, y también se va a ir viendo el rol de Macri en ese sentido, pero incluso es un hombre que claramente ya ha dicho y le hace llegar a la gente conocida que él tiene un sueño presidencial, él tiene un foco muy ligado al desarrollismo, y bueno, la verdad es que es un hombre muy interesante y que ha conservado y ha ampliado mucho su base de sustentación electoral en la capital federal, y bueno, dependerá un poco de los acontecimientos que van a venir y de los propios desafíos de la ciudad, ver cómo lo pone para el 2023.